Listo, ya estoy en live otra vez. Entonces, pues bueno, creo que no esperaré, sino que daré inicio de una vez al tema. Entonces, igual como esto queda grabado, quiero saludarlos a todos, saber cómo están, cómo les ha ido, cómo los ha tratado su vida, qué tal su semana, cómo les ha ido todo con todo. Entonces, bueno. ¿Qué es lo que yo traigo para hoy? Para hoy traigo una historia. Hoy traigo una historia muy interesante, la saqué de una sentencia. Además que la historia es interesante empezando porque es una sentencia de una figura pública, de una persona que muy seguramente todos nosotros acá conocemos. Entonces, pues vale mucho la pena hablar sobre todo esto que sucedió. Sin embargo, pues el primer disclaimer que quiero hacer es precisamente que cambié los nombres y cambié ciertos detalles de la historia. ¿Para qué? Pues para no seguir divulgando lo que sucedió, porque pues al fin y al cabo es una historia medio pesada. Entonces, como es una historia medio pesada, siempre se hace desde el respeto y siempre lo hago desde el respeto para con las personas que sufrieron de esos sucesos. Entonces, lo otro es que también quiero decir que si en algún momento usted se llega a dar cuenta de quién le estoy hablando, pues bueno, ahí usted ya sabe. Y pues también para decirle que la verdad es que no es personal, no es personal. De hecho, la figura pública de la que voy a hablar hoy, yo la respeto, yo personalmente la respeto porque logró cosas muy grandes, logró cosas demasiado grandes y esto, eh, pues yo la verdad, por lo menos por mi parte, sí lo valoro mucho y lo admiro mucho. Eh, pero pues bueno, al fin y al cabo, como no es personal, pues voy a decir las cosas como son, voy a decir lo que yo pienso. Y pues ya para terminar con los disclaimers, quiero decir que no, eh, la idea no es juzgarlo, o por lo menos yo no voy a juzgar acá a ningún personaje de la historia, sino que pues básicamente lo que voy a hacer es utilizar la historia como un método de aprendizaje, por decirlo así. Eso que dicen por ahí, que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, me parece que es la afirmación más real que existe porque al fin y al cabo lo que sucede es que la historia, o por lo menos eso es lo que yo me he dado cuenta desde que me he puesto a analizar las historias, y es que siempre terminan siendo iguales, siempre terminan repitiéndose patrones de conducta de las personas, siempre terminan sucediendo las mismas cosas, y pues al fin y al cabo eso nos va dejando ciertas enseñanzas para cómo nosotros podemos afrontar nuestra vida, porque cuando ya nosotros sabemos cuáles son los patrones de historia, entonces uno ya puede empezar a decir, ah, fue puta, sí, es que así puede que sucedan las cosas porque pues simplemente ya sabemos cuáles son los patrones de comportamiento de las personas. Entonces, eh, ¿qué hice? Ah, ¿quién se conectó? Se conectó Rangel. Gracias. Entonces, pues bueno, ya sabes, Rangel, si va a dejar alguna pregunta o algo, ya sabes, la puedes dejar. Y pues bueno, ya vamos a empezar con la historia. Eh, bueno, vamos a hablar de una figura pública, vamos a hablar de una figura pública, pero pues acá yo le estoy cambiando los nombres y estoy cambiando ciertos detalles de la historia porque pues obviamente es una figura pública que tiene familia y pues obviamente, gracias Rangel, y pues como tiene familia esta persona, pues simplemente pues como que no va por ese lado. Entonces, pues bueno, todo empezó en una madrugada de 1995. Entonces, pongámosle nombre a la chica. Entonces hay una chica que se llama Paula que está en su casa en una madrugada de 1995 y ¡prum! Le suena el teléfono. Le suena el teléfono de un futbolista pero mega famoso. O sea, es el futbolista que lleva rompiendo los arcos en los últimos 5 años, goleador del fútbol colombiano, goleador de la selección Colombia, o sea, haga de cuenta, un futbolista de lo que fue Falcao García en su top,
cuando estaba jugando por allá en el Atlético de Madrid, que hacía goles en todos lados, que hacía goles con la selección Colombia. Estamos hablando de un personaje de esa magnitud, o sea, estamos hablando de ya alguien muy grande. Entonces, Paula recibe la llamada de este personaje y pues el Juan, así le vamos a poner Juan, llega y le dice a Paula, Paula, cae a mi casa que acá estamos en una fiesta, la estamos pasando rico, entonces mi escolta va a pasar por ti, te va a recoger y pues te espero acá en mi casa listo para que te pongas linda. Entonces, pues Paula llegó, se arregló y el escolta pasó por ella. Eh, pues como estamos hablando de Juan, que es un futbolista súper cotizado, que está en su prime del fútbol, pues obviamente el man vive en la ciudad de Bogotá, en un sector del norte, digamos que en un estrato socioeconómico alto, o sea, el man porta la plata. Por lo tanto, entonces, en la casa de Juan estaban Juan, Juana, que es la esposa de Juan, Juan y Juana, están Paula y están otros hombres. Pero hijueputa, en esa casa hay un descontrol muy hijueputa. Entonces, en esa casa, marica, hay drogas las que usted quiera y trago lo que usted quiera. Tras del hecho, la cosa se escala, entonces eso ya se empieza a poner como élite, pero versión Colombia. Eso ya es todos con todos. Pues bueno, acá ya usted me va entendiendo cuál es el hilo de la historia. Mucho trago, muchas drogas y pues obviamente ya, orgía, básicamente. Entre Juan, Juana, Paula y otras personas. Entonces, pues ahí todos habían consumido cositas. Ahí todos ya se habían hecho o ya se habían hecho su pase de Pericles, eso ya estaba muy descontrolado. Entonces, pues obviamente como yo le estaba diciendo, estaban todos manteniendo relaciones sexuales y terminaron de tener relaciones sexuales. Y haga de cuenta, están en la escena Juan, Juana, los esposos, el futbolista y su esposa, y está Paula. Cuando de repente llega Juan y le dice a Paula, Pau, con mi esposa vamos a adoptar un perrito que va a ser como nuestro hijo. Eso fue lo que Juan le dijo a Paula. Vamos a adoptar un perrito y lo vamos a cuidar y somos una familia feliz. Entonces, pues claro, se imagínese, si Paula accede a ir a la casa de Juan, estando con la esposa y mantienen todos relaciones sexuales, pues marica, yo por lo menos intuyo un poco que a Juan le gustaba así un poquito, que a Paula sí le gustaba a Juan un poco. Así tuviera esposa. El caso fue que por ese motivo Paula se pega la emputada de la vida. O sea, Paula le dicen, oiga, nosotros vamos a tener un perrito, vamos a formar familia con un perrito, lo vamos a cuidar y lo vamos a criar y lo vamos a tratar como nuestro hijo. Entonces, pues quería comentártelo. Paula obviamente se altera, se enoja bastante y empieza a pelear con la Juana. Empieza a pelear con la esposa del futbolista. Obviamente, pues, ¿qué sucede? Que pues si yo veo que les están golpeando a mi esposa, que si hay una pelea en la que está involucrada mi esposa, pues obviamente yo intervengo para defender a mi esposa y para que el conflicto no se escale, ¿no? O sea, eso se supone que es lo que se hace en una situación normal entre seres humanos que están peleando. El caso fue que Juan, por querer separar a Paula de su esposa, pues la terminó asfixiando, le terminó tapando la nariz y la boca con la mano. Y pues acá hay un punto muy interesante y es que cuando usted consume pericles, cuando usted consume el polvo blanco, pasa algo en su cuerpo y es que por un lado su sangre no empieza como a bombear a la misma velocidad que cuando usted está en un estado normal. Ese es uno de los efectos de cuando usted consume
cocaína, cuando usted consume perico. Entonces, además de eso, eh, pues digamos que eso ya empieza a hacer un montón de reacciones en el cuerpo y lo que está haciendo eso es de alguna u otra manera restarle su capacidad de respiración. Entonces, pues claro, si, si la Paula está soplada, si Paula tiene sus pericazos encima y tras del hecho llega el otro como a asfixiarla y pues ya vamos a hablar de si fue sin querer o no fue sin querer, o sea, ya vamos a hablar de eso. Pero si estamos con la Paula que está drogada, que se intoxicó, bueno, no se intoxicó, se drogó con cocaína y llega la otra persona y para separarla llega y le tapa la boca, pues obviamente le quita su rango de respiración. Como le quita su rango de respiración, pues ¿qué fue lo que sucedió? Que Paula se ahogó y colgó los guayos. La Paula llegó, colgó los guayos y se fue a ver al Joe. Entonces, pues claro, como Paula murió, pues yo supongo que, no sé, todos debieron haber quedado muy choqueados en esa casa porque pues obviamente ya se murió alguien. O sea, yo por lo menos yo no he presenciado una muerte en vivo. O sea, yo por lo menos yo no he visto a una persona morirse en vivo enfrente mío. Pero hijo de puta, o sea, eso debe ser muy traumante, o sea, eso debe ser muy impactante. Entonces, pues nosotros podemos decir acá, no, es que yo hubiese hecho esto o yo hubiese hecho lo otro. Pero hijo de puta, o sea, hablémonos en serio. Usted llega y se le llega a morir a alguien en su casa sin querer, y yo creo que usted queda paralizado, o sea, ¿usted qué se le puede ocurrir? Obvio, esto depende mucho del contexto y depende mucho de quién es usted, pero pues al fin y al cabo, marica, todos quedamos choqueados por eso. El caso fue que la solución más inteligente que encontró Juan junto con su esposa fue montar a Paula, ya difunta, montarla a la camioneta de los escoltas y llevársela para otro lado. Entonces los escoltas, ¿qué hicieron? Se fueron, haga de cuenta, se fueron como a Girardot. Se fueron como una distancia así, como una distancia de 3 horas de Bogotá. Entonces fueron a Girardot, se metieron por allá en un hueco, en una trocha, en lo que sea, y dejaron botada a la Paula. Pues claro, los campesinos que estaban en el lugar, pues obviamente se quedaron como intrigados porque pues dijeron como, ¿qué onda? O sea, pues estos manes porque llegan a botar un cadáver acá así. Y pues obviamente llamaron a la policía llegó y empezó a hacer toda la investigación. Obviamente llegó fiscalía, llegó medicina legal, llegaron todos esos cuerpos del Estado que están encargados de investigar los crímenes y encontrar a los culpables. El caso fue que lo que se encontró es que habían rastros genéticos de del Juan, de la Juana, de otras personas, de los escoltas, mejor dicho, habían rastros genéticos de todos ahí. Y pues por lo tanto, ¿qué hizo la fiscalía? Pues claro, llamar al Juan y decirle, oiga, encontramos un cadáver en Girardot de esta persona, explíquenos quién es. Pues claro, entonces el Juan llegó, colaboró con la justicia, fue a indagación, así se le llama en derecho penal, le hicieron ahí un cuestionario y al final la fiscalía consideró que Juan era un posible autor por el delito de homicidio agravado. Y pues por ese motivo el juez terminó dictando una medida de aseguramiento en contra de Juan. Entonces, pues ahí Juan ya estaba pagando su cana, su primera cana. Entonces, pero acá hay dos cosas. Acá yo quiero hacer un stop y quiero hacer como dos acotaciones o dos comentarios. Y el primero es que, bueno, habiéndole yo contado los hechos, ¿qué dice Nico? ¿Bien o no? Estábamos hablando acá, o bueno, estaba acá yo hablando de un caso que ocurrió en la vida real de una figura pública
Obviamente estoy cambiando toda la información, pero el caso es que es un futbolista que mató a una mujer. Hasta ahora ahí vamos. El caso es que se podría hablar de feminicidio. O sea, tenemos que tener presente que para este caso había una posición de subordinación o dominancia o de jerarquía de la otra persona. ¿Por qué? Porque, bueno, que me desconcentro. Bueno, el caso es que había subordinación en este caso. Yo considero que sí. Yo considero que sí. ¿Por qué? Pues porque por un lado tenemos un futbolista que es una persona hiper mega famosa, que tiene todo el estatus social del mundo, que tras del hecho tiene mucho dinero y que de alguna u otra manera eso también termina comprometiendo en la relación con la otra persona, con la chica, con Paula. Porque tras del hecho, Juan, o sí, Juan fue, o mejor dicho, Juan le dijo a su escolta que fuera por Paula. Entonces sí había una relación de subordinación, sí había una relación de dominancia. Juan socialmente era superior a Paula. Juan era futbolista, famoso, billetudo, con plata, de todo, y pues Paula era una persona común y corriente. Además de eso, pues ellos tenían una relación cercana, porque pues tú no invitas a tu casa a tomar y a enfarrarte a cualquier persona, pues tú invitas a una persona con la que tengas confianza. Eso por ahí. Entonces, ¿y por qué tras del hecho? Si uno se pone a mirar el feminicidio, el artículo 104A del Código Penal, pues ahí te establece como cuáles son unas causales por las cuales se puede configurar el feminicidio, y hay una causal que está relacionada con la libertad de locomoción, que tú le quites la movilidad a la otra persona, y pues en este caso sí sucedió, porque Juan, ya vamos a hablar de si fue con intención o sin intención, Juan tapó la boca de Paula y tapó la nariz con la mano. Entonces, para mí, si usted me pregunta, en ese caso sí hubiese existido un feminicidio, y pues la verdad es que estamos hablando de un delito que sucedió hace muchos años. Entonces, la verdad es que Juan se pegó una salvada muy puta, porque si eso hubiese pasado hoy, a Juan se le hubiese ido hondo, se le hubiese ido demasiado hondo. Empezando porque como el feminicidio es un delito que no prescribe, entonces la familia de Paula tranquilamente hubiese podido eh, iniciar la acción penal hoy, hubiese podido denunciar hoy que fue Juan el que mató a Paula. Así que pues bueno, cosas del contexto, cosas del tiempo, pero pues en ese entonces Juan se salvó de una condena mucho peor. Además pues porque las penas de feminicidio son mucho más graves. Eso es lo primero. Lo otro es que como yo le venía diciendo, pues como se hizo toda la investigación de la fiscalía, de medicina legal, de la policía, y como ya le habían hecho el interrogatorio a Juan, ya se había hecho la audiencia de indagación, la diligencia de indagación, entonces el juzgado, el juez, dictaminó una medida de aseguramiento. Entonces, ¿eso qué significa? Que le dicten a usted una medida de aseguramiento. Pues digamos que esto es igual que todo el derecho, y es que el derecho es muy literal, o sea, lo que es lo que significa. Entonces, una medida de aseguramiento es precisamente como esa herramienta que tiene la ley para que el proceso se pueda cumplir y se pueda llevar a cabo. Entonces, la medida de aseguramiento usted la utiliza cuando usted tiene alguna sospecha de que el posible infractor, que la persona que posiblemente cometió el delito, o vaya a evadir la justicia, o sea un peligro para la sociedad, o no vaya a cumplir con la condena, o no vaya a comparecer al proceso. Para eso está hecha la medida de aseguramiento. Para esos tres tipos de casos. Que yo como delincuente entonces no comparezco a la audiencia, soy un peligro para la sociedad, o quiero evadir la justicia.
Y pues en ese caso, si usted me lo pregunta a mí, yo le diría en ese caso, yo también hubiese dictado la medida de aseguramiento. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Si llega Juan y llama a mi estación de policía y me dice, oiga, es que ocurrió esto en la casa, se murió esta persona, no dice que yo la maté, no dice eso, no dice yo la maté, no, pero dice murió esta persona. Y digamos que de alguna u otra manera actúa dentro de los parámetros legales, pues yo no le hubiese dictado medida de aseguramiento porque no hay necesidad. Pero en este caso, como Juan lo que hizo fue utilizar a sus escoltas para meter a Paula en el carro y llevársela a Girardot y dejarla botada, entonces pues por ese caso o por ese hecho yo sí dicto la medida de aseguramiento porque eso a mí no me da para nada confianza. Eso no me da confianza a mí. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera está tratando de asegurar su impunidad. De alguna u otra manera, con el hecho que usted llegue y ponga una persona dentro de un carro y se la lleve 3 horas lejos de Bogotá, entonces eso ya me está dando a entender a mí que usted de pronto no quiere colaborar con la justicia o quiere evadir la justicia. Yo no creo que esta persona sea un peligro para la sociedad, empezando porque es una figura pública. Yo no creo que el man hubiese sido un peligro para la sociedad en ese entonces. Pero sí considero yo que de pronto el man estaba buscando evadir la justicia. Entonces, por ese motivo, yo sí hubiese dictado la medida de aseguramiento. El caso fue que, listo, inició un proceso penal porque la fiscalía encontró con pruebas que Juan había cometido un delito preterintencional. Que pues, si usted me habla, si yo no soy abogado y usted llega y me dice que es un delito preterintencional, pues obviamente yo quedo bobo. O sea, quedo bobo porque pues ni siquiera sé que es preterintencional. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Que para que usted cometa un delito, se lo voy a explicar así como de la manera más rápida. Para que usted cometa un delito, usted tiene que cumplir con tres características. Que usted haya cometido una conducta, una acción que sea típica, es decir, que esté en el Código Penal, antijurídica, que sea contraria a la ley, que vulnere su vida, que vulnere su patrimonio económico, bla, 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 y que sea culpable. Entonces, ¿esto qué significa? Que sea culpable. Dentro de la culpabilidad existen tres tipos de culpa, que son el dolo, la culpa y la preterintención. Entonces, ¿qué es el dolo? El dolo es decir, vea, yo la quise matar. Yo la quise matar porque Paula se me estaba convirtiendo en un dolor de cabeza. Eso es dolo. Que yo, con toda la firmeza del mundo, con toda la intención, digo, sí, yo le quise quitar la vida a esta persona. Eso es el dolo, toda la intención del mundo. ¿Qué es entonces la culpa? La culpa es cuando hay lo que en derecho se llama una violación del deber objetivo de cuidado. Entonces, ¿esto qué significa? Lo voy a poner en un ejemplo. Digamos que yo soy policía, digamos que yo soy un tomo. Entonces, yo como soy policía, entonces tengo que cargar armas. Yo soy policía, cargo armas y cuando llego a mi casa, pues como soy policía y como estoy entrenado para portar armas, pues yo lo que hago normalmente es descargar mi arma para que no vayan a suceder tragedias en mi casa. Entonces, una violación al deber objetivo de cuidado en ese caso es que yo siendo policía no descargue mi arma y llega, la coja mi esposa, la coja mi hijo, la coja mi empleada y por limpiar lo que está ahí encima, ¡pum!, dispare el arma. Que haya una responsabilidad frente a algo o frente a alguien. Palabras más, palabras menos. Y entonces, ¿qué es la preterintención? La preterintención es lo que para mí sucedió en este caso. Y es que preterintención es que Juan quería separar a Paula de Juana, pues porque estaban teniendo una riña entre ellas dos.
pero Juan no quería matar a Paula. Es eso, Juan no la quería matar, solo que pues si la Paula está por allá toda loca, toda descontrolada, pues marico no le tocó utilizar la fuerza para que eso no se escalea más. Entonces lo que hizo Juan en ese caso fue utilizar la fuerza para que no escalara el conflicto, pero al utilizar tanto la fuerza terminó asfixiando. Ese es el ejemplo más concreto de lo que puede ser la preterintención. Que por ejemplo yo llegue y le quiera meter un puño a alguien, pero no le metí, o sea, no solo le metí el puño, sino que le metí el puño en la sien y colgó los guayos. Eso es preterintención. Cuando usted tiene la intención de hacer algo, pero se excede. Cuando usted quiere cometer una conducta delictiva, puede ser. Cuando usted, por ejemplo, quiere causar unas lesiones personales, pero usted se excede. Eso es la preterintención. Entonces, pues, importante saber esto para ese caso. El caso fue que en el 2002 a Juan lo condenaron a casi 13 años de cárcel. ¿Cuándo es sin culpa? Pregunta Nicolás. ¿Cómo así sin culpa? O sea, sin culpa, pues sin culpa es cuando no existe culpa. Pero sin intención. Ah, bueno, sin intención es cuando existe la culpa, que era lo que yo estaba hablando acá como hace poco. Y es, por ejemplo, yo, bueno, es que no se me ocurre como un ejemplo más claro que este, pero es lo que yo decía. Tú tienes un arma porque eres policía. Tienes un arma porque eres policía, cumples tu turno y llegas a tu casa. Como tú sabes que el arma puede herir a alguien dentro de tu casa, pues tu deber objetivo de cuidado es descargar el arma, guardar el arma en un lugar seguro para que no vayan a suceder tragedias. Una violación a ese deber es que tú llegues a tu casa y dejes tu arma ahí, de manera que la pueda coger tu, tu familia, que la pueda coger tu empleada, que la pueda coger un amigo que está de visita y no sé, no es alguien que no sabe manipular un arma, entonces llega, la levanta y sin querer la dispara. O por ejemplo, que tú eres conductor, entonces tú vas manejando tu carro, pero entonces tú decides que te vas a tomar unos tragos. Tú llegas, te tomas tus tragos, te tomas tus chorros y por ese motivo entonces tú llegas y arrancas para tu casa. Y en el camino a tu casa llegas y ¡pum! Te llevas a alguien y la matas. Ahí hubo una violación al deber objetivo de cuidado porque se supone que tú no puedes conducir bajo los estados del alcohol. Entonces eso es la culpa. Si no existe dolo, si no existe culpa, si no existe preterintención, no se cumple una de las condiciones del delito, entonces no te pueden juzgar, no te pueden condenar. Entonces, pues, eso, entendido, gracias. Gracias y gracias por la pregunta. Entonces, pues bueno, lo que se encontró fue que, pues precisamente en este caso, Juan se había pasado 2 rayitas y pues terminó llevándose la vida de Paula. A Juan lo condenaron a casi 13 años de prisión por homicidio preterintencional y por ese motivo el abogado de Juan impugnó la sentencia. Digamos que si uno revisa la sentencia no hay mucha información sobre la argumentación de esa impugnación porque digamos que toda la sentencia está basada en la segunda instancia que pues acá es donde se pone como un poco más interesante esta historia. Y es que en la segunda instancia condenaron a Juan nuevamente, pero ya no lo condenaron a 12 años de prisión, sino que lo condenaron únicamente a 37 meses, que 37 meses vendrían siendo aprox 3 años y un mes, si no me equivoco, y lo condenaron por homicidio culposo. Entonces, ahí ya cambió todo, porque si tú me lo preguntas a mí, pues yo quedo un poco loco y cuando yo leí la sentencia quedé un poco loco porque ¿cómo me vas a cambiar tú un delito que inicialmente es preterintencional y me lo cambias a un delito culposo? Por eso es que yo estaba haciendo la aclaración de los tres modos de culpabilidad. Entonces, ¿cuál fue la razón que en ese caso dio el juez, que en ese caso dio el tribunal
para decir que no era un delito preterintencional, sino que era un delito culposo. La verdad es que a mí la razón se me hizo absurda, pero pues bueno, o sea, ahí es como cuando uno dice cada quien lee las cosas de acuerdo a su contexto y de acuerdo a lo que conoce, ¿no? Por eso es que yo la semana pasada estaba hablando de que la comunicación es demasiado importante a la hora de, sobre todo, tú llevar un litigio, porque el juez no conoce absolutamente nada de lo que está pasando. Si tú no le sabes explicar al juez qué es lo que sucede, pues el juez puede pensar lo que pasó en este caso, puede pensar lo que pensó en este caso. ¿Qué pensó? Lo que pensó fue que Juan le había suministrado mucho Pericles a la Paula y que entonces, como le había suministrado mucho Pericles, de alguna u otra manera Juan se tenía que hacer cargo de la salud de Paula. Súper loca esa conclusión. Digamos que se le dio mucho más valor a la sobredosis que tuvo Paula que a la asfixia que ella había sufrido. Eso fue lo que sucedió en ese caso. De alguna u otra manera, se le quitó responsabilidad a la Paula para agregársela al Juan. Y a mí se me hace muy loco porque no puede ser un delito culposo eso, porque, mira, si yo, Juan, soy el papá de Paula y llego y le suministro Pericles, pues entonces ahí sí hay una violación al deber objetivo de cuidado, pues porque yo soy el papá de Paula y pues porque Paula es menor de edad. Pero ¿cómo va a existir una violación al deber objetivo de cuidado si la Paula ya es toda una señora hecha y derecha, no es una niña? Que eso fue lo que yo estaba pensando y que al final eso también por ahí más o menos es como se va resolviendo la historia. Y es que Juan sí, Juan le estaba suministrando todo el Pericles a la Paula que quisiera, pero la Paula no era ninguna santa tampoco, entonces ella también sí había sobrecargado de cocaína. Y como Paula es una mayor de edad, ya sabe cuáles pueden ser los efectos de una sobredosis de cocaína, pues por ese motivo ella es libre de decidir si quiere consumirla o no la quiere consumir y en cuántas cantidades. Entonces por eso no se podría configurar una violación a un deber objetivo de cuidado, porque precisamente no había ninguna responsabilidad entre el Juan y la Paula. Eso fue lo que sucedió. El caso fue que el abogado de Juan nuevamente impugnó la sentencia. Impugnó la sentencia y pues obviamente lo que siempre estuvo diciendo Paula, lo que siempre estuvo diciendo Juan fue que él no había cometido el delito, que él no había matado a la Paula, que pues él de pronto sí, la separó. Él la separó porque no quería escalar la riña, no quería escalar la pelea, pero no fue culpa de él. Y digamos que no se va tanto por el lado de la culpabilidad, sino que se va más por el lado de la tipicidad, pero pues la verdad es que eso ya es un poco más técnico para hablarlo acá en un live. El caso fue que ese fue el argumento del abogado de Juan. Juan no mató a Paula, Juan le suministró la droga a Paula sí, pero ella era libre de si se la quería soplar o no se la quería soplar. Y yo la verdad es que en ese punto yo estoy muy de acuerdo. Voy a tomar un poquito de agua. El caso fue que eso se fue a casación, eso se fue a la última instancia. Usted en el derecho, o por lo menos en el derecho colombiano, usted tiene dos instancias. Tiene el juez, tiene el tribunal y ya lo último tiene la corte. Pero usted solo puede acudir a la corte en ciertos casos. Entonces, ¿en qué casos puede usted acudir a la corte? Cuando alguno de los dos jueces,
cuando el juez del juzgado o cuando el juez del tribunal se equivocan en lo que se podría llamar un error de hecho y un error de derecho. Entonces, en este caso fue un error de derecho y pues, ¿qué es el error de derecho? El error de derecho es cuando el juez, en este caso, malinterpreta las pruebas. Cuando, de acuerdo con lo que se llama la sana crítica de lo que es un pensamiento normal, el juez llega y se desvía absolutamente de todo. Porque era lo que, pues, ahorita estábamos hablando. O sea, es como, ¿cómo se le ocurre a un juez pensar que existe una responsabilidad entre dos adultos eh, y que uno le suministra perico al otro? Ahí no existe ninguna responsabilidad de ningún adulto hacia el otro. Y según lo que se leyó en toda la sentencia, según con todas las pruebas que se había hablado, lo que sucedió fue lo siguiente y es que Juan, como era una figura pública, era un futbolista súper cotizado, lo conocía todo el mundo, vivía en un apartamento del norte de Bogotá, pues obviamente él no se podía eh, poner en un escándalo. El Juan no se podía someter a eso porque pues simplemente iba a tener muchos problemas con su carrera. Y pues claro, que llegue una Paula y le esté armando escándalo en su casa, pues obviamente él lo que quiso hacer fue en parte también callarla. Él no la quería lastimar. El Juan no la quería lastimar, quería simplemente callarla, que no escalara el conflicto y ya. Y de hecho, pues el Juan también estaba con sus pericos encima. Entonces, además de eso, lo otro es que Paula no murió por sobredosis. Como yo se lo venía diciendo ahorita, cuando usted consume cocaína, sus, la intensidad con la que su sangre viaja a través de su cuerpo y por ende con la misma intensidad que llega a su corazón, pues obviamente disminuye. Cuando eso disminuye, entonces ya su capacidad de respiración, su capacidad de retener aire, también se disminuye. O eso fue lo que yo entendí. Yo no soy médico, entonces pues ahí sí nada que hacer. Pero cuando usted consume cocaína, su rango de respiración disminuye. Y pues al final del día, ella murió por eso, porque ella no tenía rango de respiración y tras del hecho llegó el otro y ya, se la llevó. Entonces la asfixia lo único que hizo fue como ayudar a la muerte, pero ella no murió por convulsión, ni por sobredosis, ni por nada de eso, pues diré como no murió por una consecuencia relacionada directamente con la droga, sino que pues obviamente la droga contribuyó a que ella se pusiera en ese estado y pues obviamente el Juan al ponerle la mano en la boca y en la nariz pues le dio fue como un golpe de gracia y ya. Entonces así fue como sucedió todo. Muchas drogas, mucho alcohol, mucho descontrol, mucho élite en esa casa. Y pues al final del día todo se salió de control, todo se descontroló. Y pues obviamente acá es cuando uno también se pone a revisar como las causas de por qué sucedió todo eso. O sea, todo esto sucedió porque el Juan le dijo a la Paula que iba a tener un perrito, que iban a adoptar un perrito con su esposa. La Paula sabía que el Juan estaba comprometido con la Juana y que pues tarde o temprano iban a adoptar un perrito. Y la Paula pues se emputó, se salió de control, también estaba drogado, pues digamos que acá lo que yo estaba diciendo ahorita, o sea, yo no excuso a nadie, no responsabilizo a nadie, lo que dije al principio, yo no juzgo a nadie acá, solo simplemente pues estoy contando la historia. Pero entonces, al final del día, ¿qué es lo que nos deja esto? Pues bueno, antes de ir con eso, pues la corte condenó por homicidio preterintencional al Juan, pero pues el Juan al final del día duró menos de 6 meses en prisión, entonces pues digamos que obviamente 6 meses en prisión para una figura pública, para alguien que mueve mucha gente, pues obviamente debe ser un montón de tiempo,
pero pues bueno, o sea, pudieron haber sido más de 13 años. Así que pues la sacó muy barata. Y así como yo se lo decía anteriormente, si esto hubiese sucedido hoy, el Juan, vea, el Juan ni rezando todos los rosarios de este mundo, la hubiese vivido. Le hubiesen clavado sus 13 años en la cárcel. Y más difícil salvarse así. Entonces al final del día, que pues, qué es lo que queda también de esta historia, y es como el tema de los excesos. A mí digamos que acá yo no me hago el santo ni mucho menos porque pues acá los que me conocen saben cómo soy, pero marica, cuando uno se excede en el consumo, sobre todo de drogas y sobre todo de alcohol, pues como que por lo general las cosas no salen bien, ¿no? O sea, cuando usted llega y se excede tomando trago, pues digamos que si a usted le va bien, lo peor que le espera a usted es un guayao, si a usted le va bien. Pero marica, ¿cuántas veces no ha sucedido acá que usted llega y se toma sus tragos y se le pierden las cosas, lo roban, lo ven más vulnerable por ahí por la calle y quién sabe qué le hacen, huevón? Y ahora compare eso con las drogas y sobre todo con una droga sintética como la cocaína, que pues obviamente altera también unos estados mentales como determinados. Si usted llega y se mete una sobredosis de cocaína, pues obviamente considero yo, pues nunca he llegado yo a esos niveles de consumo con, con cocaína ni nada. Bueno, de hecho no consumo, no me gusta. Pero yo la verdad, pues no se me hace loco ni se me hace descabellado que la Paula hubiese reaccionado de esa manera y sobre todo cuando llegan y le dan una noticia así de fuerte. Porque yo sí creo que hasta cierto punto la Paula sí estaba enamorada del Juan, por lo que ya le dije. Entonces, yo lo que considero es que uno, pues si a uno le gusta, pues ¿por qué no consumirlo, no? O sea, al final del día todos somos libres de consumir lo que nosotros queramos, pero siempre no pasándose al exceso, porque ya cuando uno se pasa al exceso es cuando ya su cuerpo de entrada lo empieza a resentir de alguna u otra manera. O sea, yo, por ejemplo, tuve excesos alguna vez con el cigarrillo y pues marica, eso no era nada más, sino que yo al otro día fuera a la caminadora al gimnasio y ya lo sentía. Entonces ahora imagínese usted con una droga así como un poco más pesada, una droga que es puro químico. Entonces pues eso y pues bueno, o sea, lo otro es que nadie está exento de que a uno le pueda pasar. Del día de mañana yo puedo organizar una farra acá en mi casa y pues claro, se pueden permitir drogas, se puede permitir alcohol y puede pasar exactamente lo que le sucedió al Juan, que se le descontrole el peo y que termine por suceder una tragedia. Eso a todos nos puede pasar. Acá yo creo que todos en algún punto creo que hasta hemos cometido en algún delito, de pronto sin habernos dado cuenta, pero lo hemos hecho. Y si no, pues seguramente también lo podremos cometer. Es que somos personas, o sea, no somos perfectos. Entonces, como sabemos que esto nos puede suceder, pues ¿qué es lo que se recomienda en esos casos? Pues marica, llamar a un abogado, o sea, es que no queda de otra. Al final del día, llamar al abogado o pagarle al abogado te sale mucho más barato que cualquier otra cosa. Porque, por ejemplo, si el Juan hubiese llamado al abogado en ese caso, seguramente de pronto no hubiese tenido que ir a prisión o de pronto no le hubiesen impuesto una multa tan alta. Hubiesen tenido como un margen más amplio de reacción. El abogado le hubiese podido decir, vea, deje el cuerpo acá, espéreme, yo ya llego, reviso qué es lo que está pasando y miramos qué solución le podemos encontrar. Entonces, pues obviamente, esto es una información que no todo el mundo la utilizará, pero siempre que usted tenga algún problema así como de un calibre grande, pues usted en vez de pensar en esconder el cadáver, pues al menos primero piense en llamar a un abogado. Como lo único que tengo que decir al respecto frente a eso, la verdad es que muchas cosas que aprender sobre esta historia, así como yo
lo dije al inicio del video, eh, saber de historias, saber las historias, no solo es interesante para los que se nos hace interesante, sino que también es útil, porque cuando usted lee la historia, usted se da cuenta que el patrón siempre termina siendo el mismo. Los patrones de comportamiento de las personas siempre terminan siendo el mismo. O sea, cuando yo estaba leyendo esta historia, no me sorprendió lo de la Paula, ni me sorprendió lo del Juan, ni me, o sea, ese tipo de cosas no me sorprendieron porque pues al fin y al cabo son cosas que no han sido la única vez que pasa. Entonces, pues bueno, muchas gracias a los que estuvieron en el live, muchas gracias por su atención es valiosa, entonces quería agradecerles y pues bueno, ya sabe, espero termine de tener una buena semana, la termine pasar bien con su gente y ya sabe, derecho no ejercido es derecho perdido y hablamos pronto.